Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara fem un cafè. Programa 420. Vamos subiendo. Això ja fa aroma a cafè i tenim amb nosaltres avui a l'Aren Van Dorp. Benvingut. Gràcies. I com sempre, Raquel Pérez. Hola. I qui us parla, Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, a 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. I si voleu escoltar tots els programes ho podeu fer a la plataforma iBooks i al Spotify de Fem un Cafè i també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si els voleu veure ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè i al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fem cafès diferents per a gent diversa. Bueno, pues ya estamos aquí. 420. 420 ya llevamos. Madre mía. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Si un año tiene 365 días, es más de un año Sí. escuchando un programa diario. También. Es mucho, es mucho, es mucho. Qué paliza. Qué Pero paliza. muchos temas, son muchos temas. Eso sí. Bueno, nuestra filosofía siempre, nuestro lema ha sido Fem cafés diferents para gent Claro. diversa. O sea, no queremos acotarnos a una parte de la gente, sino que queremos Claro. ampliar a todo y sobre todo ver que siempre hay un vínculo con Dios. O sea, es igual el tema que utilices, es igual la preocupación que tengas, es igual lo que te guste, lo que te deja, porque vas a encontrar que hay un vínculo con Dios. Y perspectivas diferentes, ¿no? Porque dices, a lo mejor el tema que traemos hoy ya se ha hablado en algún momento, sí. pero claro, la persona que hoy nos va a hablar lo va a hacer desde su historia, desde Claro. quién es él, ¿no? De misioneros hemos tenido unos cuantos, Exacto. de muchos países diferentes. Y hoy también tenemos a un misionero de muchos países diferentes. Lo hemos compaginado todo ahí, ¿eh, Aren? Has Sí. estado en muchos sitios. Sí, he vivido en muchos países. Pues esto vamos Vamos a a ir desarrollarlo desgranando, sí. todo el rato, así que si els nostres cafeteros, veïns i veïnes, no marxeu, Van a hacer un viaje... que us proposem un viatge missioner a todo trapo en una hora. Sí. Mira, Yo tengo una d'accord. pregunta. ¿Aren es el equivalente en español? ¿Hay algún equivalente de nombre? Porque Bueno, no lo había escuchado nunca. No. Bueno, de veces me han llamado Andrés. ¿Vale? Ajá. Sí. ¿Sería como un poco la raíz del nombre o...? No es el mismo significado, Vale. porque es un nombre holandés. Vale. Es único holandés. El significado significa águila. ¡Hala! Águila. Águila, sí. Molt bé. Wow. Fue el nombre de mi abuelo. Vale. Y mis padres me dieron este nombre. ¡Qué guay! Oh. Y es un nombre holandés, o Sí, sea, sí. no Tip- lo encuentras en otros países de... No, solo en Holanda. No he encontrado Qué el nombre chulo. en ninguna otra guay. parte. Mira, tenemos a una persona especial. Exacto, aún más especial y más O sea, diversa. me estás diciendo que como Aren, no hay... Sí, no es como Raquel, no, Rachel... ¿No hay muchos o no? Ni siquiera en Holanda hay muchos. Vale. Sí. Qué guay. Pues nada, tú. Veremos a ver lo que nos depara la tarde con Aren, el águila. El águila. Nos va a llevar por un vuelo... Hombre, Un vuelo sobre Oye, a lo mejor es alrededor del profético, mundo. sí. El águila es uno de los animales que hay en la Biblia que, bueno,
como ejemplo en muchas situaciones y Sí, cosas, ¿no? por eso me gusta mucho el versículo de Isaías, capítulo 40, el versículo 31, que sí, Las nuevas fuerzas, ¿no? de igual forma como la gloria. Las arañas. Qué fuerte. Y antes hablábamos también, ¿no? Antes de empezar, claro, estamos hablando de Holanda, de más o menos qué época, qué contexto cultural, qué estaba pasando en Holanda más o menos cuando, pues, tú, bueno, naciste. Pues no, nací en el 59. Vale. Bueno. ¿Qué estaba ocurriendo en el 59? Un chavalín de piedad. Porque creo que también es importante saber de dónde lo que está ocurriendo, y más en aquella época me refiero, bueno, en Europa han pasado muchas cosas, ¿no? Pero Sí. en los 60, Holanda, sabemos lo que pasó en España, Sí. pero en Holanda, ¿qué estaba pasando? Pues en el... no me recuerdo tanto porque... O Era más muy o pequeño, menos, era o muy más o pequeña. menos, era una época de libertad, de Sí. expresión, Pues el evangelio estaba en auge, ¿no? el Evangelio estaba perdiendo influencia Ok. en Holanda, aunque en la historia la Iglesia ha sido tenido una influencia muy fuerte en Holanda, pero en los años 60 empezó a disminuirse Ok. y por la secularización, algo que aquí en España empezó mucho más tarde. Por Sí, eso, sí. claro. Sí, eso es muy diferente. Y entonces, ¿tu familia era cristiana? ¿No? Pues sí, nací en Holanda, en una familia cristiana. Sí, mis padres eran cristianos, aunque mi madre se convirtió. Ella creció en una familia católica, Vale. pero creo que fue por muchas razones. Mi padre, que se convirtió como evangélico protestante, Sí. antes de que se casaron, y bueno, en nuestra casa, bueno, sí, sobre todo mi madre, oraba mucho para sus hijos. ¿Sois varios hermanos? Tengo un hermano, Vale. un hermano menor. Vale. Siempre preguntamos cuando son cristianos que, bueno, también si no son cristianos, también lo preguntamos porque nos interesa, ¿no? El hecho de cómo ha podido influir en tu vida todos esos fundamentos o esos valores. Pues fuimos a la iglesia, al culto, pero no cada semana, pero... Era algo habitual. Habitual. Pero cuando yo entré en mi adolescencia, pues no me interesó mucho. No sé por Suele qué. pasar. Me interesaron más mis amigos. Claro. Fue en el año 63, cuando yo tenía 3 años y medio, que mis padres y yo nos mudamos a España. Ah, Sí, entonces no crecí toda mi vida o toda mi infancia en Holanda. Sí. vale. Llegamos a España cuando tenía la edad de 13 años y medio y mis padres no eran misioneros. Mi padre trabajaba con una empresa, con Unilever, y le enviaron a España, ¿A qué zona? el País Vasco. ¡Ostras! Un buen sitio para aprender Sí. español. En español, sí, porque en estos días no se hablaba mucho de euskera. No. Todo era en español, por esa razón yo nunca aprendí el euskera, pero solo el castellano. Sí, sí. Y vivimos ahí Mala 7 época, años. ahí sí que era mala época, ¿no? porque- Bueno, no, eso fue un poco más tarde, a los 60, sí, Se fueron finales de más los en 60, 70, sí. Pero en los años 60 era bastante tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, que a lo mejor te pillaría más en tu adolescencia o no, todo el ambiente pues más... Sí, pero en la adolescencia ya habíamos regresado a Holanda. Vale. Ah, vale. Tuvisteis un tiempo aquí y luego os fuisteis otra vez para Holanda. Una de las cosas que siempre preguntamos a los que sean, es igual que sean hijos de creyentes o no, es el hecho de cómo influyó la educación de sus padres, sus valores. Pues ellos me enseñaron las historias de la Biblia y me llevaron a la iglesia. Pero como joven yo empecé a tener muchas preguntas y dudas sobre la fe.
y porque todavía no era algo personal. Y yo tenía muchas dudas sobre quién es Dios, qué es el sentido de mi vida, qué me pasará cuando muero, de dónde vengo, todas estas cosas. Y yo estaba buscando evidencias de todas esas cosas y no las encontraba. Y yo estaba, bueno, tampoco no quería tanto de cambiar mi vida, pero yo me recuerdo muy bien que un día yo fui al cine y en la calle había una mujer, un grupo que estaban... Eso ya me imagino en Holanda, sí, fue en Rotterdam. Y ella me habló y me preguntó si yo creía en Dios y por qué no. Bueno, le expliqué de todas mis dudas y que estaba buscando y esperando. Y ella me dijo una cosa que nunca he olvidado. Y me dijo, pero ¿cuántos años te va a costar, te va a tomar hasta que puedes tomar esta decisión de entregar tu vida a Dios? Quizás sería cuando tienes 40, 50, 60 años. Y si es así, ¿cuántos años te quedan para vivir esa nueva vida y para servir a Dios? ¡Wow! La señora estaba inspirada, ¿eh? Sí. Wow. Bueno, me tomé varias semanas o quizás algunos meses más hasta que yo tenía que tomar una decisión. Yo ya sabía que, en mi corazón sabía que era la verdad, pero tenía que como que tenía que pasar de aquí de la cabeza al corazón. Una cosa es creer que hay Dios, otra cosa creer en Dios, pero otra cosa es qué significa esa creencia con Dios y lo que implica. Y yo necesitaba tomar una decisión y hacer un compromiso. Y bueno, eso fue el empiezo de mi vida como creyente. ¿Y cómo te quedaste luego, después de esos meses? Bueno, es como... entró el sentido de mi vida, porque ya entendí que mi vida tenía un propósito. Porque, qué importante. Sí, el pero propósito eso supongo que también el hecho de tener padres cristianos, ese peso de buscar el sentido, o sea, en general la gente sí que busca un sentido, pero si tú eres hijo de creyente, a lo mejor buscas realmente todo lo que mis padres tienen, yo lo tengo, es decir, no es hereditario. No. Pero hay algo, ¿no? Te ha dejado unos fundamentos, unos valores que en un momento dado tienes que sacarlos y decir, ostras, pues tiene sentido mi vida. Cosa que a lo mejor si no es cristianos, a lo mejor tardan en eso, ¿no? Bueno, yo creo que también algo bueno de los cristianos, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero algo que podría destacar es ese sentido de conciencia, ¿no? De querer darle una respuesta a preguntas trascendentales, que a lo mejor el ser humano, sea cristiano o no, se las hace, pero el cristiano desde muy pequeño le da importancia, ¿no? Oye, estamos aquí con un propósito. Entonces, si no eres cristiano, como a lo mejor era el caso de Aren en ese momento, tienes esas dudas y necesitas darle una respuesta, pero tu respuesta, no la fe de tus padres. No podía ser la respuesta o la fe de mis padres, no, tenía que ser una respuesta personal. Exacto. Sí. Eso es importante, a veces lo hemos dicho, que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Entonces no es una herencia que como hijos de cristianos o de creyentes nosotros estaremos con las mismas condiciones, beneficios y vida eterna que tienen nuestros padres, no. ¿Y más o menos qué edad tenías ahí? O sea, 17 años. Vale. O sea, que era previo a... ¿Tuviste algunos estudios? ¿Luego te fuiste a la universidad o algo? ¿O? Sí, a los 18 entré en la universidad de ingeniería, pero mientras empecé a estudiar, me di cuenta que esto no me daba satisfacción. Sí. Y empezaba a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere con mi vida?
Una gran pregunta, ¿eh? Sí, Sí. sí. Y bueno, yo empecé a pensar que quizás quería servir a Dios en mi vida diaria como una vocación. Y bueno, lo difícil era hablar con mis padres, porque no sabía cómo lo eran pensar. cristianos, pero a lo mejor no fomentaban que un hijo de golpe se dedicara. Sí, aquí también hubo la Dios. época de queremos que nuestros hijos sean cristianos, que sean creyentes, que tengan vida eterna, pero de ahí A que te dediques. a que dediques tu vida. Sí. Bueno, pero mis padres me sorprendieron muchísimo, sobre todo mi padre, que no, yo no pensaba que él me iba a apoyar en esto, pero bueno, cuando le expliqué lo que estaba pensando, me dijo, entonces, ¿qué quieres hacer? Mira. O sea, devolviéndote la pregunta y Sí. de que estaba en tus manos, Sí. ¿no? Decidir. Sí. Pues yo dije, me gustaría estudiar en un instituto bíblico para conocer la Biblia mejor y para ver cómo puedo usar esto para servir al Señor. Sí, y me lo dejaron hacer, me apoyaron también con finanzas para Claro. poder hacer los estudios y por eso les agradezco muchísimo. Sí, porque es lo que decimos, es un acto de fe también de los padres de en una edad muy joven, pues romperle sus estudios, ¿no? Su currículum Sí, de estudiante y que a lo mejor, pues no sé, no tengas un trabajo que te sostenga. Era un acto de fe y de dejarte en las manos del Sí, de Señor. verdad, sí. Y de apoyar, no solo de decir, bueno, mi hijo decide, sino que te apoyo económicamente. ¿Cuántos años era Bueno, los estudios? el bachillerato tomó 3 años Sí. y yo decidí también hacer un máster Vale. en teología. Pues completo fueron 5 años. 5 años. ¿Dónde lo estudiaste, el seminario o la escuela bíblica? En Bélgica. En Bélgica había. Quería ir allí porque allí tenían un programa también que tenía un programa muy completo, muy diverso, con especialidades para enseñanza, para pastoreado y para misiones. Y bueno, yo no sabía cómo todo iba a salir, pero Claro, porque tú querías aprender de Dios. Sí. Querías como poner bases, ¿no? sí, podría para ser pastor o para enseñar religión Sí. o para cualquier cosa. Pero que no era, en ese momento tú no pensabas en misiones como tal. No era el único, era un pensamiento. Una opción. Una opción, sí. Pero era un buen, ¿cómo lo dijo? Buena idea, porque después de 2 años vino una chica a estudiar ahí Los también. cursos No sé, yo. Sí, y bueno, la historia es buena. ¿Cambió el rumbo un poquito? No, bueno, no. No tanto, No pero tanto. bueno, después de 1 año y medio nos casamos Qué guay. y porque ella también quería servir a Dios Sí. y después cuando estuve en esta etapa ya sabía que quería salir en misiones. Lo interesante fue que yo pensaba, ya que ya hablaba español, que quizás el Señor me Te quisiera traía llevar a España. No, yo estaba pensando España o Bueno, Sudamérica, O Claro, vale. sí. América Latina. Pero ella no, ella no me dijo tanto, pero no estaba pensando allí. Y solo cuando yo regresé de una conferencia misionera y le dije, escucha, creo que el Señor me ha cambiado el sentido. Creo que quiere que yo fuera a Asia. Ella me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Porque ella no me lo había dicho, pero ella ya sabía que quería ir a Tailandia. Era muy clara, eso es donde voy, donde Dios me está llevando.
pero no quería cambiar el rumbo de Claro, mi vida, hombre, es que... o que yo lo cambiara por ella. Pero cuando ella escuchó que Dios me cambió la vida, pues entonces, sí. No, sí. Wow. ¿Ella Se es respondió. de Bélgica o de Holanda? También de Holanda. Vale. Sí, somos ambos de Los Holanda. dos de Holanda. Sí. Qué fuerte. Y ¿Y cómo llegasteis al acuerdo? Ya está dicho, ¿no? bueno, sí, ya. Claro, supongo que al tú tener una confirmación personal y ella ya tener la suya, Ya anteriormente, se sí. veía claro, ya, ¿no? ya sabíamos que íbamos por el mismo camino. Pues, Que me imagino, aquí hago un paréntesis, pero claro, cuando tú quieres servir al Señor, ¿no? Y estás dispuesto a darlo todo, ¿no? Y a buscar Dios, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Entra una persona en tu vida, ¿no? Supongo que también hay un momento de conflicto personal de decir, esta persona me puede aportar, pero también puede, sin querer, sin mala intención, pero desviar de mi objetivo de servir al Señor, ¿no? O sea, sí, eso fue el pensamiento de Yolinda, de mi mujer, que no quería que la relación conmigo le desviara de su camino. exacto. Sí. ¿Cómo Pero- haces, pero- no? Pero Sí. Al revés también, que no Pero- quería que sí. ella me Influir en el desviara a tuyo, mí. claro. Pero el hecho de conoceros en el Instituto Bíblico, eso ayudaba bastante, ¿no? Claro, pero si muchísimo. él a lo mejor no Ya, tenía en mente diferentes ir sitios. a Tailandia y Sí, tal, sí. hay ese temor, ¿no? De esta persona me desvía de lo que yo he recibido personalmente con Dios o esta persona me suma, ¿no? Entonces me imagino que cuando tú llegas con la noticia de Asia, para ella es como, no, me lo confirma. Fue una confirmación para Claro, ella. qué muy guay. claro, muy claro, sí. ¿Y os fuisteis para Tailandia o fuisteis a algún otro sitio? ¿Tailandia No, era? bueno, después de unos años más, porque teníamos que prepararnos y juntarnos con una agencia misionera. Claro. Pero sí, después de unos años, sí, salimos por Tailandia. Bueno, hace muchos años, casi más de 35 años, en el 87. Sí. Sí. ¿Y qué tipo de misión estaba en vuestro corazón? Porque, claro, hay muchos tipos de... pues, una misión más de plantar iglesias, o microfinanzas, o pastoral, yo qué sé. ¿Qué hacíais? Pues por el asunto del país que íbamos, que es un país donde hay muy pocos creyentes, es la religión mayoritaria, es el budismo. Pues el primer propósito fue de plantar iglesias, de predicar el evangelio. Entonces esto fue nuestro propósito para ir allá. ¿Y cómo es la política allí en cuanto a cristiano? Claro, sí. Porque Sí. siempre oímos que esos países son un poco No, pero reacios. Tailandia a es todo. un país muy interesante, que aunque la gran mayoría, más del 90%, son budistas, pero tienen libertad de religión. Vale. O sea, Y- no hay persecución. Si tú eres cristiano, no debería de haber una... No hay ninguna persecución de violencia por parte del gobierno. Puede haber Rechazo, rechazo ¿no? por la sociedad, por los vecinos, por la familia, pero no por los oficiales. No te va a venir la policía No, e no. impedir que tú puedas No, creer en no, Jesús, ¿no? No. A mí me hace gracia ahora. Me imagino a ti y a tu mujer. Los ahí, holandeses ahí. dos holandeses en medio de Tailandia. Se notaría un poco, ¿no? Por supuesto, sí, con el pelo rubio, sí, sí, no se puede, no te puedes esconder. No. Sí, no se puede. No. ¿Eso te facilitaba cosas? Bueno, o? sí, normalmente sí, porque la gente se interesaba por nosotros. ¿Qué vienen ustedes a hacer? Claro. Y eso ya te da oportunidad Claro. de explicar que queremos compartir algunas buenas nuevas con ustedes, que ustedes han escuchado alguna vez hablar de un Dios que existe y que se interesa por el mundo, por la gente, y no habían escuchado nada de esto. Y Claro, si el budismo es un poco eres tú contigo mismo y sí, meditación Claro. y hacer buenas obras,
para ganar una mejor vida, bueno, la vida siguiente, porque ellos reencarnación. sí, ellos creían en reencarnación. Ya. Sí. ¿Y el idioma cómo funcionó esta parte? Porque claro... Eso fue un reto, sí. Claro. El primer año teníamos que dedicarlo solamente a aprender el idioma. Y acudimos a un centro de aprendizaje del idioma tailandés, que es un idioma completamente diferente de los idiomas europeos. Sí, sí. Incluso es un ¿cómo se dice? Un idioma tonal. Entonces, tienes que la entonación es muy importante. Si lo haces un poco raro, no te entienden. Oh, wow. Y también las letras son completamente diferentes del español, del inglés Sí, o sí, de claro. cualquier idioma europeo. Teníamos que aprender el hablar, el escuchar, pero también el leer y escribir. Teníamos que conocer la Biblia en tailandés. Me alucina porque, claro, si ya a veces vas inseguro a la hora de evangelizar por el mensaje que vienes a traer, ¿no? No porque el mensaje no creas en él, pero porque a lo mejor se generan pues preguntas, momentos tensos y tal, añádele el plus de hacerlo en un idioma, o sea, tienes que recibir mucha gracia contigo mismo y mucha dependencia del Señor, es decir, Dios, traigo un mensaje súper importante, pero en una vasija muy sencilla. Sí, porque ellos viven en una cultura y una cosmovisión totalmente diferente de la nuestra, de la cristiana o ni siquiera de la occidental. Claro. Y hay que, más que aprender el idioma, hay que entender la mentalidad, el estilo de pensar y los valores que tienen ellos. Sí, esto lo hablábamos un poco también cuando hablábamos hace unas semanas sobre cómo acercarnos a una cultura musulmana, cómo hacer un acercamiento sano, ¿no? Y no impositivo de yo vengo a traerte este mensaje con nuestra forma de pensar occidental, sino cómo conecto, cómo trazo puentes, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es el tailandés en ese sentido? ¿Cómo conectas? No es fácil, y ha tomado tiempo, bueno, tras muchos errores, pero una cosa que siempre nos ha tocado es que la gente en Tailandia no tienen esta certitud de que algún día van a entrar en el cielo o que tendrán paz o una nueva vida, porque ellos piensan que siempre tienen que volver a nacer de nuevo y mueren y entonces envejecen y van a morir y van a nacer otra vez, pero es como un círculo que nunca termina. Qué cansado. Sí, y por eso cuando están muy interesados cuando les contamos pero hay una salida. Hay un se puede romper ese círculo. Se puede romper este círculo porque Jesús ha muerto por tus pecados y no tienes que recibir castigo, no tienes que intentar de nuevo en tu próxima vida porque Dios lo ha hecho todo por ti y no depende de nuestras fuerzas, pero porque lo recibimos como un regalo por parte de Jesús. Es que imagínate, yo pienso, imagínate que has tenido una vida horrible, lo que te apetece es que acabe esa vida, pero si tú crees que va a volver a venir otra vida y encima no has podido hacer las obras buenas que te permiten tener una mejor vida, es como, estoy sufriendo en la que estoy viviendo ahora, pero es que la siguiente no será mejor que la que he vivido. Entonces, exactamente, sí. Y piensan que los sufrimientos que experimentas ahora son el castigo de lo que has hecho de la anterior. Y si esta ya te parece horrible, ¿cómo será la siguiente? Sí. Es una inseguridad, es una... Madre mía. Claro, Jesús te promete un final para un principio eterno
Así es. en paz. Sí. En paz y en comunidad con Sí, otros. sí. Sí. Ellos, ahora que hablas de comunidad, ellos tienen el sentimiento también, la necesidad de comunidad. Es Son muy comunidad importante. también, ¿no? Sí, sí. Por eso que se reúnen en una iglesia, en una comunidad de otros, con otros creyentes, es muy importante para ellos. O sea, ellos no tienen como una cultura individualista como puede haber ahora actualmente en Occidente, sino que es más, o sea, para ellos la parte de iglesia quizá la entienden mucho más Sí, que aquí. y sobre todo cuando sienten algún rechazo de claro. sus amigos, entonces es muy importante tener una comunidad que les Que apoye. la apoye, claro. Sí. Bueno, la comunidad siempre hemos dicho Sí, que es sí. imprescindible porque Dios nos ha creado para relacionarnos y por lo tanto esa relación adquiere siempre idas y venidas de beneficios, ¿no? O sea, ¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí, en Tailandia? Vivimos en Tailandia unos 25 años. ¡Hola! Sí, mucho tiempo. Sí. Que antes ha habido un momento que has dicho muchos errores, ¿no? Y que me parece una parte muy humilde y muy bonita, ¿no? De decir, bueno, habrá habido cosas muy buenas y cosas pero que, claro, en 25 años te da tiempo a revisar y decir, bueno, hay cosas que han funcionado y otras que no tanto, pero porque se intenta hacer con la mejor intención, pero a veces no. Sí. Pues yo tenía que aprender a tener paciencia. Vale. Como europeo, como occidental, bueno, tenemos este sentido del tiempo, de ser puntual. Clac, Sí. sí. Y allí en el Oriente pues, es mucho más relajado. Yo me acuerdo muchas veces que teníamos alguna cita, nos vamos a ver a las 5, y yo estaba esperando, y no llegaron hasta las 6 o las 7, o ni siquiera el mismo día, porque algo ocurrió y bueno, vino mi vecino, necesitaba mi ayuda, pues no pudo venir. Y en esos días todavía no había un móvil o algo Claro, para sí, avisar. sí. Pues yo estaba esperando y enfadándome. Claro. Tenía que aprender que la vida aquí no es la misma. Tengo que aceptar que las cosas no van siempre Es como... otro ritmo. Sí, otro ritmo. Es lo que decíamos, ¿no? Te tienes que amoldar culturalmente a dónde vas. Sí. ¿Tú crees que la parte de misionero, como entendemos, tiene mucho que ver con los misioneros antiguos? ¿Ha variado alguna cosa? O sea, nosotros podemos conocer a Corrie ten Boom, podemos conocer a Hudson Taylor, que fueron a China y tal. Entonces, podemos ver, bueno, supongo que hay cambios en el sentido de que en aquella época el ir a esos países, estamos hablando O sea, sí de finales de mismo, 1800, ¿no? Significa. Sí, misionero hoy es lo mismo que era misionero antes. Pues es interesante que mencionas a Hudson Taylor, porque él fue el fundador de la misión con la que nosotros estuvimos en Tailandia. Fue la antigua misión al interior de China. Pero en los últimos 75 años hemos trabajado en otros países alrededor de China, pero todos en Asia Oriental. Sí. Pues tenemos obras no solamente en Tailandia, pero también en Japón, en Taiwán, en Indonesia, etc. Pero la pregunta de ¿y cómo sigue siendo lo mismo? Por una parte sí, porque todavía la meta es de predicar el Evangelio, transmitir las buenas noticias de Jesús. Pero se puede hacer en muchas diferentes maneras. Anteriormente se usaba mucho el cuidado médico. En el presente, pues puede ser por otras profesiones, puede ser en enseñanza en universidades, puede ser en desarrollo, pero también hay ministerio con estudiantes, que también lo hemos hecho. Pero seguimos haciendo plantación de iglesias como anteriormente. Una gran diferencia es que como misioneros no somos siempre los pioneros, o los primeros que llegan en una nueva situación, porque ahora en casi cada país hay una iglesia local, una iglesia nacional, y más, como misioneros, trabajamos juntos, lado a lado, espalda a espalda, con pastores, evangelistas y misioneros locales. Sí. Y
trabajamos juntos con las iglesias que ya existen. Está bien. Porque vosotros, cuando fuisteis a Tailandia y os envió de alguna manera la misión, ¿estuvisteis acompañando a ya una iglesia que existía o empezasteis de cero un proyecto? Al principio estábamos asistiendo a una iglesia que Vale. ya existía. Vale. Fue muy buena por ganar experiencia. Claro. Para no sentirte aprender. solo Sí, completamente, claro. Sí. Pero más tarde fuimos líder de un equipo que plantó una iglesia nueva. Estábamos haciendo evangelización, actividades en una universidad, y de esto surgió un grupo de creyentes jóvenes que querían formar una iglesia, y entonces les ayudamos a plantar esa iglesia en esa ciudad. Muy bien. Seguimos. Sí. Si hay Más viajes, siguiente destino. Exacto, ¿cuál es el siguiente? No, está bien La siguiente porque parada. 25 años en Tailandia Es mucho. es la mitad de la vida casi, ¿no? O del Pero ministerio. no era el fin. No era el fin. Entonces, ¿cuál sería el siguiente destino? Próxima parada. Pues después de muchos años, fue en el año 2014, nos trasladamos al país vecino de Tailandia, que se llama Myanmar. Vale. Myanmar. Myanmar, Vale. o anteriormente conocido como Birmania. Vale, digo, Es el mismo país. Sí. Sí, pero el nuevo nombre es Myanmar. Es un país budista, lo mismo como en Tailandia, pero la situación es completamente diferente. No hay tanta libertad de religión o de predicar el Evangelio. La situación económica y social es mucho más difícil, es mucho más pobre, y algo más es que ha habido un conflicto social en este país por más de 70 años. Incluso ha sido una guerra civil por las minorías que viven cerca de las fronteras, que querían más autonomía. Una historia quizás un poco parecida a la de España, sí, me suena. pero aquí la guerra ha durado solamente unos años y después se ha mejorado un poco, bueno, y mucho más en los años más atrás. Pero allí, hasta el día de hoy, todavía continúa el conflicto, y de hecho, en los 4 o 5 años pasados ha habido una revolución de la población contra el ejército, y ha sido una situación muy, muy dura. Y entonces ahí ven a los cristianos como algo invasivo, ya que hay tantas... La mayoría de la población sí les considera como traidores de su país. Traidores, vale. Sí, porque no siguen la misma religión como la mayoría. Ha sido bastante duro. Pero también hay otras diferencias culturales, son etnias distintas, pues no solamente es por la religión. Sí, que es un país vecino, tribales, es sí. otro... Es todo un... ¿Y el idioma otro otra mundo. vez tuvisteis que volver a empezar? ¡Wow! Empezar de nuevo, de cero. Eso fue, creo que uno de los más grandes desafíos que hemos encontrado en la vida. Empezar de cero, como bebés. Claro. Y tengo que admitir que nunca hemos alcanzado el nivel de idioma, de hablar el idioma que tuvimos en Tailandia. Así fluido. No. Por ejemplo, yo no podría predicar, por ejemplo, en Birmania, en el birmanés, aunque lo puedo hacer en tailandés. Sí. ¿Todavía tienes el tailandés en mente? O sea, Sí. ¿eres fluido? Incluso el año pasado hicimos un viaje con nuestros hijos para allá. Sí, podemos hablar con fluencia, ningún problema. Guay. O sea, al final dices que también te aporta, te cambia la vida. Te cambia la vida. O sea, ¿y por eso es como si tengo 3 raíces. Una raíz que está en Holanda, mi país de nacimiento, uno en España y otro el tercero en Tailandia. Sí, es como, y
a veces es difícil de decir, bueno, de dónde soy o de dónde me Claro. siento más. Ciudadano del mundo, ¿no? Como se Sí, dice. se trata, bueno, ahí estamos. Otra cosa es, ya que has estado no sé si quedan más países, ¿quedan más países? Bueno, ya te he dicho, Holanda, Bélgica, donde estudiábamos, Sí. y entonces España. ¿De misionero y así? Tailandia. ¿De misionero? De misionero, bueno, el Myanmar. Pues, En Myanmar. Y Tailandia y Myanmar. finalmente, hace 2 años y medio, Que estás aquí. llegamos a España. Vale. En esos países conflictivos, ¿ha habido alguna situación que te ha sobrepasado, aparte de la paciencia, pero algo más serio que eso? Pues, déjame pensar, ¿qué ha visto? En Myanmar hemos sentido que, además de la violencia y el conflicto social, que había una presión, una opresión espiritual, que fue más fuerte que nunca habíamos experimentado o sentido en Tailandia, aunque son parecidos estos países. Pero, por ejemplo, cuando había algunas fiestas religiosas, fue como una presión que sentimos palpables mientras estábamos en casa, sí, o cuando estábamos afuera, como te hace sentir como depresivo, sí, claro. Un ambiente, un ambiente opresivo. Y eso fue muy duro, hacía muy difícil de dormir, por ejemplo. Ya, sí. Claro. Sí, bueno, hay una batalla al final espiritual, ¿no? Sí, y teníamos que orar por pedir la protección del Señor que nos cubre. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Myanmar? 6-7 años. ¿Y el cambio de Tailandia a Myanmar, hubo algo que, o sea, cómo sentisteis que ahora tenemos que dejar esto y pasar a este siguiente? Sí, pues fue nuestra misión que nos pidió que si pudiéramos tomar cargo del equipo que estaba trabajando ya en Tailandia, en Myanmar. Pero el líder de equipo había regresado a su país, ¿vale? y entonces nos pidieron a nosotros si estábamos dispuestos de hacerlo. ¿Y fue fácil esa decisión? ¿O? No fue fácil, pero el Señor nos había preparado. Porque un año antes hicimos un viaje a Birmania. Y fue un viaje teníamos que renovar nuestro visado de Tailandia. Sí. Habíamos hecho un error cuando salimos de Tailandia, y cuando regresamos no podíamos renovar el visado. Y para corregirlo teníamos que salir otra vez y acudir a una embajada de Tailandia en otro país vecino. Pues decidimos, mira, nunca hemos viajado a Myanmar, vamos a aprovechar este error. Exacto. Y fue muy interesante, aunque podíamos ver que no sería fácil vivir en este país, pero por alguna manera sentimos que, bueno, cuando estábamos en el vuelo de regreso a Tailandia, todavía me acuerdo que dije a mi mujer, ¿sabes? Si el Señor nos pidiera que nos mudáramos a Myanmar, creo que estaría dispuesto, no sé por qué, pero... Sin haberos hecho todavía no habían hecho la propuesta ni nada. No teníamos ningún plan, pero fue un sentido. Sí. Y ella me dijo, sí, yo siento lo mismo. Pues qué raro, bueno, esperamos, oramos y no hicimos nada, hasta que nos pidieron que consideramos este cambio. Pues por eso sabíamos que el Señor ya estaba preparándonos. Algo, sí. Y que no solamente fue una decisión humana. Sí, o impulsiva. No. En cuanto a lo que estás diciendo ahora, un misionero,
¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? No, Lanzo preguntas. lanza preguntas. ¿Qué cualidades debería de tener una persona que tenga ganas de salir? O sea que... Y bueno, no, tú eres muy joven todavía. Bueno, si sería solamente por aventuras, no. Hay otras maneras de hacerlo. Aventuras las tendría muchas. Sí. No, creo que lo más importante tienes que tener confianza en Dios. Tienes que confiar y depender de Él en cada circunstancia. Y más que eso, tienes que tener algo de perseverancia a través de las dificultades, porque vas a encontrar cosas difíciles y tienes que pasar por estas cosas, tienes que endurecerlas. Pero también tienes que ser flexible, porque el trabajo, la obra no va a ser siempre lo mismo. Hemos hecho con iglesias locales, hemos hecho obra o ministerios con estudiantes, hemos hecho liderazgo de equipos de misioneros, todas diferentes. Y tienes que ser flexible. Y el fruto, yo me imagino que es muy difícil de medir, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Cuánto tiempo más tengo que hacer este tipo de ministerio o debería cambiarlo y dedicarme a otra cosa? O sea, no tienes un jefe encima, aunque tienes una misión de apoyo, ¿no? Sí. Que seguramente te puede acompañar, pero hay una parte, lo que dices tú, de dependencia, de decir, claro, porque ¿qué significa frutos? El haber estado con una familia en su casa, la asistencia de más gente en tu iglesia. Es difícil de medir. Exacto. Y puede tardar. Incluso yo conozco misioneros que han trabajado en un lugar por 10, 20 años y han quizás visto que se ha convertido 1, 2, 3 personas solamente. Hay que estar preparado para esto. Sí. ¿Y qué recomendarías a misioneros para que no se quemen? O sea, ¿cómo se cuida un misionero? Tienes que tomar tiempo para cuidarte, para descansar, porque si no, no vas a durar tantos años. Y tienes que depender de Dios. Tienes que saber que el éxito no deberá ser lo que tú haces, pero lo que Dios está haciendo. Y tienes que tener un sentido de humor. ¿Humor holandés? Sí, tienes que estar dispuesto de reírte de ti mismo, de los errores que haces, de los fracasos. Sí. Creo que muchas veces la gracia se expresa con humor, ¿no? O sea, no me refiero a la gracia de jiji jaja, sino la gracia de Dios. Muchas veces viene con el humor, ¿no? Porque cuando tú eres capaz de reírte de ti mismo, aunque lo hayas fastidiado, aunque no haya salido bien esa relación pues en la iglesia o hayas, yo qué sé, cometido, pero si puedes reírte y verbalizar, oye, he cometido errores, hay una lluvia de gracia ahí, ¿no? Sí, este sentido de humor tiene mucho que ver con la humildad. Exacto. Sí, claro. Sí. Tailandia, Myanmar, España. España. Sí, ¿cómo pasó eso? Barcelona. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, creo que Dios también tiene un sentido de humor. Porque ¿quién hubiera pensado que después de tantos años regresaría al país de mi infancia? Mira. Que yo tenía esta idea de quizás venir a España cuando ya era joven, sí. pero había despedido toda esta idea y nunca había mirado atrás, porque nunca pensaba... Sí, no era como, bueno, más adelante volver, no, nada. Pero alrededor de, unos 6-7 años, hace unos 6-7 años, empezamos a pensar cuánto tiempo más necesitamos aquí en Myanmar, o Dios tienes algún otro plan para nosotros. Y nos dimos cuenta que
bueno, tenemos quizás unos otros 10 años para servir al Señor antes de jubilarnos, pero la obra todavía no ha acabado. ¿Y cómo va a continuar? Tenemos que empezar a capacitar, a preparar una nueva generación de nuevos misioneros. Y en esta época empezaron a venir o a interesarse misioneros de otros países que anteriormente, lo que hoy en día llamamos el mundo mayoritario, sí, como uno de estos continentes es Latinoamérica. Sí. Y entonces empecé a pensar, pero si los nuevos misioneros vienen de allá, quizás nosotros podríamos tener alguna parte en capacitarlos, en ayudarlos, en apoyarlos, por lo que yo puedo hablar en español. Y teníamos pocos en nuestra misión que hablan español. Pues eso fue el empiezo de este nuevo pensamiento. Y durante una conferencia encontramos a unos líderes de agencias misioneras de Sudamérica. Y bueno, eso resultó en que íbamos a entregar a nuestro puesto a un otro en Myanmar y que nos íbamos a enfocar a preparar una nueva generación de misioneros. Y pensábamos de ir a Latinoamérica y regresamos a Holanda, pero eso fue en medio de la pandemia. Y no podíamos salir, podíamos regresar a nuestro país, pero no podíamos salir. Y nos quedamos en Holanda por 2 años. Durante ese tiempo ocurrió algo interesante. Estábamos todos encerrados en casa, más o menos. Y estábamos buscando en internet lo que estaba pasando en el mundo. Sí. Y un día descubrí que había una conferencia misionera en línea organizada por la Alianza Evangélica Española, que se llama Misiones Made in Spain. Y yo pensé, interesante, ¿España? Y yo pensé, España es un campo de misiones, no una fuerza misionera. ¿Qué está pasando en España? En este país que yo conozco. Claro. Pues yo participé en la conferencia y allí encontré, aquí en España las iglesias, los creyentes están pensando en qué es su responsabilidad en la misión mundial. Y eso me chocó, me cambió la mente y pensé, bueno, tengo que investigar más. Y empecé a contactar a varios de los que había encontrado en esa conferencia en línea y les envié correos y les contacté. Eso resultó en un viaje exploratorio en el 2021, finales del 2021. Hicimos lo que yo llamo una vuelta de España. A todos los que les habías enviado email, ¿no? No todos, pero muchos, sí. Y bueno, el primer lugar que llegamos fue Barcelona, porque había un programa de capacitación que está ubicado en Santa Coloma de Gramenet. Y yo quería conocer lo que estaba pasando allí. Después fuimos a otros sitios. Fuimos a Málaga, a Granada, a Madrid, Valladolid y finalmente, hicimos una vuelta por la región donde yo crecí, en el País Vasco. Después de que llegamos a Holanda, nos llegó una noticia que el equipo que estaba entrenando, capacitando misioneros aquí en este proyecto Puente en Santa Coloma, pues me pidieron si estábamos interesados a juntarnos con ellos para ayudarles. Y pensaban, bueno, esto sí, encaja con la visión que el Señor nos ha dado de capacitar nuevos misioneros latinoamericanos
y españoles. Y esto es lo que hemos hecho en los pasados 2-3 años. ¿Y tu mujer tuvo que volver a aprender? Eso fue Otro idioma. otra Tú te cosa. lo saltaste, pero... Ella es un ángel. Porque ella tenía que aprender todavía Claro. aún otro idioma. Aunque no es tan difícil como No, el claro, sí, tailandés y birmanés, pero tampoco es tan joven como... Exacto, las dificultades. Bueno, pero la inmersión lingüística va bien. Pero ella lo ha hecho una maravilla. Que, Muy bien. Todavía, bueno, no lo habla como yo, pero entiende casi lo mismo que yo. Entiendo mucho. Sí. Estamos llegando ya al final. Y me gustaría hablar sobre plataforma de emisiones. Ah, sí. Que también ahora, no sé, también ha surgido también de la alianza. Pues esto surgió de esta conferencia, Ajá. porque fue organizada por la plataforma de emisiones. Y después de llegar aquí, pues me invitaron a unirme a la plataforma para ayudar en fomentar el interés en misiones más aquí en España. Y de momento, el nuevo coordinador de esta plataforma es Carlos Madrigal, que vive aquí también, en Barcelona. Pues estoy trabajando junto con él y con los otros coordinadores, lo llamamos de mesas, que tenemos de diferentes mesas, son diferentes enfoques. Por ejemplo, yo coordino la mesa de capacitación. Vale. Porque esto es lo que tiene mi ¿Estás interés. capacitado? Pero otros en el área de movilización, de cuidado integral, de países estratégicos, de todos estos, por ejemplo, apoyo financiero, económico, todas estas cosas. Tenemos mesas para cada uno de estos intereses y la plataforma organiza encuentros regionales en varias regiones de España. Hemos tenido un encuentro que se llama Misión Express en Valencia en el 2023 y el año pasado tuvimos otro en Bilbao. Y este año estamos pensando dónde tendremos otro encuentro. Hay gente que quiera salir a la misión, ¿no? Sí. Esto me anima muchísimo, que veo que hay un interés que está surgiendo también aquí en España para compartir lo que ellos mismos han recibido del Señor con otros que no han tenido esta oportunidad. Sí, esto me anima Estupendo. muchísimo. Pues vamos terminando ya, ¿eh? Uf, vaya vuelta que hemos dado. Pero primero Tailandia... Holanda, luego Holanda, España, Tailandia, Myanmar, País España y después de España, que si Granada, que si Málaga, que si Valladolid. Estamos muy cansados ya. Sí. No de ti, ¿eh? No sé si quieres decir alguna cosa más o compartir. Pues yo creo que ser misionero no es para gente que son especial, que son únicos, que son diferentes. No. Dios puede usar cada uno. Todo depende si estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide. Y si simplemente le ofreces tu vida, y puede ser que te llame a cruzar fronteras, a ir a otro continente, o puede ser que Él te llame a servirle donde tú estás en tu universidad, en tu trabajo diario, en tu profesión, o donde sea. Lo más importante es que seas dispuesto a hacer lo que Él te pide. Pues así, con la preocupación inicial que tenía Aren de servir al Señor, de convertirse y servir al Señor, lanza ese desafío que tuvo él en su momento de juventud a tots els que esteu a l'altre costat i sou cristians i voleu servir al Senyor, pues, ja, recolliu. Ha parlat l'experiència avui, l'experiència amb tot el que ha dit.
perquè quan hem parlat de les qualitats del missioner no hem parlat de dons que podíem agafar a la Bíblia, no? Sinó que ho he fet des d'una perspectiva personal de com li ha anat a ell, suposo, i això ho ha pogut transmetre, no? Així que molt interessant, molt personal, molt íntim en aquest sentit, y eso es el que nos agrada a Fem un Café. Gracias, Aren. Que el Señor te siga bendiciendo y adelante, a ver dónde lleva la próxima vez. Y también Raquel, muchas gracias. Y ya sabeu, cafeteros, bona setmana i bon cafè.